El presente comentario es para desmistificar la figura de Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas y obviamente, sin faltar, López, porque estos personajes, los únicos méritos que han tenido en su larga vida política fueron respectivamente, en el caso de Cárdenas, que fue hijo del general Lázaro Cárdenas del Río y además fue jefe de gobierno de Distrito Federal en ese tiempo, aparte de ser fundador del grupo político PRD, Partido de la Revolución Democrática. Y pues esos títulos pues lo hacen ser un personaje singular, porque todos sabemos que en la vida política de este país, pues los que llegan son los más impreparados, los más salvajes, los más inmorales, y pues no hay ninguna cosa sobresaliente en la vida política de Lázaro Cárdenas. Por lo que hace a López, pues es de explorado conocimiento de la comunidad mexicana, que este fue un agitador profesional que vivió toda su vida de las extorsiones que hacía a los gobiernos, inclusive ocupó algunos cargos mediocres de presidente del PRI en su natal Tabasco, y en realidad puras cuestiones muy grises en la vida de este personaje. Lo más sobresaliente es haber llegado a la presidencia de la República, pero no por los pobres méritos que acabo de enunciar. De ahí que me movió el interés de decir la realidad de lo que realmente la sociedad está confundiendo con grandes personajes. Qué pobre es el país al considerar que estos sujetos son personajes que tienen méritos de haber cooperado para cambiar el entorno económico, político y social de este país. Y más triste es que López haya demostrado o enseñado el cobre otra vez más, porque ya sabemos que es traidor. Si es traidor a la patria, es traidor a sus amigos y a su familia. Y me refiero al hecho de que por haber participado Cuauhtémoc Cárdenas en la formación de una agrupación de tipo político que se opone al desgobierno de López, pues fue motivo para que este Mesías de Barro la tomara en contra de Cárdenas, a pesar de que fueron compañeros de andanzas para oponerse a los gobiernos priistas y panistas. Y lo más triste de este asunto es que Cárdenas renunció al darse cuenta que lo satanizaron y que López se encabritó, porque actúa como un animal, porque no razona, no tiene criterio, porque todos los que se oponen a su cuarta deformación de México ya son sus enemigos. Y de verdad, lo digo sinceramente, que es una decepción que México esté pasando una crisis de valores, porque se entiende que los funcionarios que están en el poder pues deben tener un ejemplo de vida para las demás personas. Y además, los principios que animan a estos personajes son principios de izquierda, que es un término que se refiere
a que quieren abolir la propiedad privada, a que sea una cuestión de ética y que no haya desigualdad social. Esos son los principios de izquierda. Y esos principios pues, ya estaban sostenidos por Karl Marx y Federico Engels. O sea que no es ninguna novedad porque ni siquiera tienen ingenio estos personajes para salirse de su esnovismo, aunque no sea un término muy adecuado, porque el esnovismo se refiere a modas, pero sí se aplica porque Karl Marx y Federico Engels en su época, pues tuvieron esa filosofía y eso ya se tomó como una moda corriente. Aquí en el caso de López y de Cárdenas, porque son unos mediocres, porque yo considero que un gobernante no debe atenerse a características etimológicas, o sea, que de izquierda, de derecha, de centro, marxista, leninista, etcétera y etcétera. Eso no es aportar nada a la sociedad, eso es seguir doctrinas que no son auténticas de este país, que esas políticas deben ser nacionalistas, que no deben apegarse a cartabones o a doctrinas filosóficas que fueron simples teorías, pero que en la práctica lo que un gobernante debe ser es apegado a atender al pueblo para salir adelante en sus pobrezas y en sus sufrimientos, y no seguir unas doctrinas estúpidas como la llamada Cuarta Transformación de México, que no es más que un instrumento de control de parte de este gobierno nefasto en manos de este siniestro personaje que no representa los valores de México, que no es una persona digna, que no es justo que se siga burlando de los mexicanos y que se aparte del sistema nacionalista que este país recibió de los verdaderos revolucionarios como fueron Madero, sufragio efectivo, no reelección. Y es inaudito que la gente y los periodistas en general hayan lanzado el grito al cielo, que cómo es posible que sea tan malagradecido el López con Cárdenas, porque fueron compañeros de andanza y de andar de revoltosos convulsionando al país con un sistema socialista, otra vez el término socialista, porque están importando ideas que no se adecúan a la idiosincrasia de los mexicanos. Los mexicanos deseamos no un gobierno democrático cristiano, no un gobierno que sea socialista, que el reparto de la riqueza y que la abolición de la propiedad privada y no sé qué tantas estupideces que han sacado estos señores, inclusive hasta doctrinas de Adam Smith, por ejemplo, que es el padre del capitalismo. Esos son teorías, esos son doctrinas, son palabras, son adjetivos, no son hechos. Lo que el país requiere es que estos individuos tan nefastos se olviden de esas ideologías y que se concentren a hacer un gobierno que sirva a los mexicanos. No nos interesa que López haga política populista o de izquierda, como le quieran llamar. Nos interesa que López gobierne por el pueblo y para el pueblo, y que sujete sus actos realmente a la constitución política. Este sujeto es un mentecato, hace lo que le da su gana, no tiene freno, no tiene bozal, no tiene nada. Por eso es que las personas deben ubicarse en la realidad, no deben de creer tantas mentiras. Todos estos acontecimientos no son sino desviar la atención de la gente en necesidades y en problemas más urgentes que requiere este país. Por ejemplo,
tenemos el problema de los migrantes. No tienen por qué irse nuestros connacionales a los Estados Unidos. Se van porque no hay empleo, porque no hay salario digno. Y López, como el caballo Rocinante de Don Quijote de la Mancha, se cree el guía de la espiritualidad del pueblo de México. No es cierto. López no representa más que los intereses mezquinos de su grupo político Morena. Vienen las elecciones y López ya está pertrechado para ganar esta, porque tiene bajo sus manos a mexicanos mediocres que se venden por un plato de lentejas y no ven en el futuro de sus hijos, en el futuro de sus familias. No queremos un país entregado a un mediocre aprendiz de dictador, que lo único que le interesa es trascender a la historia como un dictador mesiánico que llevó al país a una debacle moral, económica y social. México debe de levantarse de entre las ruinas que está haciendo este señor para lograr ser unos verdaderos representantes auténticos de lo que debe ser México y ser el ejemplo a nivel mundial. Estamos en la más grave mediocridad a nivel internacional. Somos el hazmerreír de los gringos, de los países europeos, de los países latinoamericanos, y no logramos remontar el vuelo para salir de esta ignominia en que nos ha colocado López. Concluyo: ni Cárdenas, ni López, ni ningún funcionario, llámese de izquierda o de derecha, han demostrado tener la capacidad intelectual, moral, para ser los verdaderos representantes y verdaderos guías de los mexicanos. ¡Qué decepción, señores! Estamos jodidos en México con este tipo de personajes mediocres, siniestros y farsantes.